acabo de notar por primera vez que es distinto. Sí, hay como más espacio, está mejor. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a seguir viendo grafos. Vamos a hacer un pequeño repaso, que hace una semana, un rato largo que no tenemos clase. Y después vamos a ver lo de hoy, que se refiere a ciclos, caminatas. Pero vamos a hacer un repaso primero. Y alguna pregunta, si quieren hacerme preguntas, hágamelas, ¿no? No hay problema. Vamos a repasar los conceptos fundamentales, ¿no? Entonces recordemos, eh, G, un par BE, es un grafo si B es conjunto finito y E es un conjunto de conjuntos, un conjunto de dos subconjuntos de B. Es decir, son conjuntos de dos elementos de vértices. Bueno, entonces ejemplo, esto ya más o menos lo manejan, pero bueno. B es, supongamos, A, B, C, D, y E es un conjunto que a su vez tiene conjunto de dos elementos, por ejemplo, AC, AD, BD, y no sé, y nada más. ¿Mm? Y se grafica porque es conveniente a veces verlos a los grafos graficados, porque uno puede ver alguna característica del grafo en el gráfico, muchas veces en las letras uno no se da cuenta. Uno dibuja los vértices como puntos, lógicamente, y las aristas como arcos que unen puntos. AC es esta arista, AD es esta arista, y BD es esta arista. Bueno, es una N. Si uno lo dibuja al revés, es una Z. El dibujo no es importante. Pero sí, eh, las relaciones que hay entre los vértices, es decir, cómo se relacionan los vértices con las aristas. Y esto a su vez tiene una lista adyacencia, que tampoco voy a definir lo que es, porque ya saben lo que es, que a cada vértice se hace una fila con todos los vértices, y en cada columna se pone los vértices los vértices que tocan A, ¿no? Que son C y D acá en este caso, el B es D, el C es A, y el D es, fíjense que A, B y A y B. Esta es la lista de adyacencia del grafo. Entonces, una forma de representar un grafo es con los conjuntos y otra es con una lista de adyacencia. Y otra es con un dibujo. La del dibujo es la menos usada porque para grafos muy chiquitos. Para grafos grandes o se usa la de conjuntos o la lista de adyacencias. Y la de conjuntos es que él no se usa porque la lista de adyacencias es mucho mejor. Es mucho mejor. La operación más utilizada en, la operación más utilizada en un algoritmo sobre un grafo es saber qué vértices son adyacentes a uno dado. Con la lista de adyacencias es inmediato eso. Uno dice dónde está A y me fijo abajo y es C y D. Con los conjuntos es complicado porque tengo que revisar todos los vértices y ver cuáles son los adyacentes A. Es mucho más largo. Acá no se nota porque son todos números chiquitos, pero es mucho más largo buscar los adyacentes A en un conjunto de aristas, que pueden ser millones de aristas, que simplemente fijarse los vértices que están abajo de A en la lista de adyacencia, que pueden ser unos pocos. Pueden ser unos pocos. Entonces,
Siempre a nivel computacional lo que se prefiere es una lista de adyacencia, que es una lista de listas. Una lista de listas. En un lenguaje como Python, esto se puede graficar, las listas van en corchete, en la primera coordenada, digamos, en un lenguaje como Python se abre la primera coordenada, la segunda coordenada, la tercera coordenada. En la primera coordenada va CD, estos son los adyacentes A, en la segunda va la lista que tiene un solo elemento D, en otro va A, y acá va AB. ¿No? Entonces, con esto, uno puede representar un grafo. Con esto, uno puede representar un grafo. Profe, ¿y cómo sabremos qué hace corresponde con la primera posición? Bueno, porque conviene llamar a los vértices 0, 1, 2, 3, 4. No veo. Sí. O si no, directamente usar algo, una estructura un poquito más compleja que se llama diccionario en Python, que es como uno puede, en vez de poner la coordenada 0, puede poner la coordenada B, la coordenada C y la coordenada D. ¿No? En vez, le asigna nombres a las coordenadas. ¿Está bien? Pero esencialmente los grafos en un lenguaje como Python se pueden representar en cualquier lenguaje, así, como una lista de listas. Que es fíjense, es una notación muy compacta y muy conveniente. Como conjunto se podría hacer, así, que esta notación se podría usar en Python directamente, hay que hacer una pequeña variación, pero como ya les digo, no es conveniente a nivel de algoritmos representarlo como conjunto, conviene siempre como lista adyacencia. Bueno, dijimos implícitamente, pero no lo dijimos explícitamente. Si XY es una arista, entonces decimos que X es adyacente ahí. ¿Mm? La valencia de X para un X vértice es igual al número de adyacentes de X. Cantidad, más que número. Cantidad de adyacentes a X. ¿Mm? O dicho de otra forma, un poquito más formal, son los vértices B, el cardinal del conjunto de los vértices B, tal que XB es arista. Ese, ¿no? Esto es, delta de X se llama la valencia, ¿no? Valencia. En realidad se usa más la palabra, a ver, admitir, se usa más la palabra grado que valencia, pero nosotros en el curso usamos valencia. O grado de X. ¿Mm? Valencia o grado de X, así se dice. Bueno, tenemos un teorema que en realidad cronológicamente en el apunte está después de ver lo que es isomorfismo de grafos, pero ya ahora lo vamos a poner aquí adentro, que es el primer teorema que sabemos de la teoría de grafos, que la suma. Disculpe, profe, que le Sí, interrumpa un segundo. Rodrigo, Lautaro y Guillermo tienen los tres el micrófono abierto. Les digo por las dudas si no saben. bueno, apáguenlo así, no se filtran ruiditos. Muy bien, bueno, hay un teorema que nos dice que la suma de todas las valencias del grafo es 2 veces el número de aristas. Su demostración es sencilla y el resultado es casi trivial si uno lo piensa a nivel de cómo es la demostración. Sin embargo, resulta ser muy útil, ¿no? Y el corolario, que sale por paridad, nada más también es un corolario muy sencillo, el número de vértices impares
impares, es decir, de valencia impar, es par. Es un corolario bastante sencillo de esto. Profe, Bueno, sí. en la clase anterior, no la otra, habíamos visto un caso en que el número de vértices es par. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? No, si el número de vértices es par, entonces acá el número de vértices impar es par, entonces el número de vértices pares es par. Digamos, esa sería la... Ah, bien. Ok. digamos, al ser par uno, el otro también tiene que ser par porque esto siempre es par, ¿no? No pasa nada. Bueno, después vimos isomorfismo. Si a alguno le parece que hay que repasar otro concepto, dígamelo. Profe, yo tuve una duda con un ejercicio más con un concepto, pero no sé si la podemos plantear mucho. Sí, la planteamos. Decime qué es. Era con los grafos completos. Decía probar o listar todos los grafos completos que son dibujables o planos. Ah, bien, ya lo hacemos. Bueno, no, bueno, pero está bien, pongámoslo antes. Yo les di como un ejemplo importante los grafos completos, ¿no? Los grafos completos son los grafos que tienen todas las aristas posibles, ¿no? Entonces, Kn es un grafo, pongamos así, Bn, donde Bn, bueno, uno tiene n elementos. Llamemos de 1 a n. Y Kn, perdón, En, que son las aristas, son todas las xy, tal que 1 menor o igual que x, que xy obviamente son vértices, y x distinto de. Es decir, son todas las aristas posibles, ¿no? Es fácil darse cuenta, lo vimos de varias formas, que la cantidad de aristas es n por n-1 sobre 2, ¿no? No, perdón, n más 1 por n sobre 2. O era n, a ver. Eh, creo que era así, Sí, ¿no? creo que Sí, era así, profe. era así, era así. Sí. Bueno, lo vimos de varias formas. Es más, viéndolo de alguna forma, es una forma muy rebuscada, por cierto, de demostrar que la sumatoria aritmética es este resultado, ¿no? Bueno, entonces, el ejercicio a que se refiere el compañero de ustedes es... Yo Tenía una primera parte que era igual a eso que pedía justamente eso. ¿Cuántas aristas tiene? eso lo hicimos en clase. Lo hicimos... Claro, sí, eso hicimos en clase, la otra clase. Sí. ¿Cuáles grafos completos son planares? Esa es la pregunta. ¿Qué significa que sean planares? Está en la práctica también esto definido y en el apéndice del apunte. Grafo planar, es difícil de hacer un formalismo de grafo planar. Es decir, escribir formalmente lo que es un grafo planar es altamente difícil. Es más, yo creo que nunca he visto la definición. Siempre se usa esta definición. Aquel que se puede dibujar sin que se crucen aristas. En el plano, ¿no? La verdad que no sé cuál es la definición, pero no debe ser sencilla. Una definición formal, ¿no? Por ejemplo, bueno, este grafo es planar, evidentemente, ¿no? Este grafo es planar, claramente, ¿no?
las partes angulosas son los vértices. ¿Este grafo es planar? Creo que esto ya lo vimos, pero por las dudas lo pregunto. ¿Qué significaba planar, profe? Lo acabo de decir. Aquel que No, se puede disculpe. dibujar sin que se crucen las aristas. Ese no es planar porque se cruzan las dos aristas en el medio. No, pero este es equivalente a este grafo. Fíjense que la arista esta que viene acá, yo la puedo hacer que haga un rodeo. Esto es planar. No hemos visto el concepto de isomorfismo de grafos, pero claramente dibujar un grafo así o dibujarlo así es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, grafo planar es aquel que existe un dibujo sin que se crucen las aristas. Algunos se pueden cruzar y otros no. En este, por ejemplo, yo podría haber subido esta arista y pasarla por acá. Yo sé hacer una estupidez. Pero bueno, lo puedo hacer. Este grafo es planar. Profe, ¿y no existe que un vértice sea adyacente al mismo? No, en este concepto de grafo no, hay grafos que sí, que emiten bucles. Ok. Sí, sí. En los multigrafos se puede hacer eso. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuáles grafos completos son planares? Bueno, acá acabamos de ver que K4 es planar. Ese que dibujé al final, acabamos de ver. Es planar. K4 es así. Bueno, ahí me salió mal porque me parece como que pasara por ahí, pero no pasa por ahí. K4 es planar. ¿No? Este es el grafo completo. Bueno, K5 no es planar. Pero no es fácil de demostrar, entonces no lo vamos a demostrar. K5 no es planar. Lo único que les puedo decir es el resultado. K5 no es planar. K5, ¿cuál es? Es el pentágono, ¿no? Va, el pentágono. Es el grafo con 5 vértices, con todas las diagonales, ¿no? Ustedes pueden pensar en un grafo KN como un polígono regular de n lados con todas las... No son diagonales, no sé cómo se llaman. Sí, son diagonales. Con todas las diagonales. Cuerdas, ¿no se llaman? Sí, puede ser, sí, sí. Profe, Con- entonces es muy difícil distinguir si un grafo es planar o no. No, claro. El teorema de los 4 colores. No, ese es otro teorema. No, sí, en general es difícil. Es difícil distinguir si un grafo es planar o no. Eh, Profe, yo supuse que 5 no era planar y después el grafo K6 tiene que contener a K5, por ende no es planar. exactamente. Entonces, muy bien, muy bien. Eso entonces. Luego, KN no es planar para n mayor o igual que 5. Por lo que dijo el compañero de ustedes, KN contiene K5, porque n es mayor o igual que 5, ¿no? Agarran cualquiera de 5 vértices y ahí está contenido K5. Ese ya no se puede dibujar sin cruce, entonces menos se va a poder dibujar el más grande. Profe, ahí en el chat pregunta alguien si el K4 que usted dibujó no está mal porque de dos, o sea, sacó dos aristas de los mismos dos vértices. ¿Se da cuenta? Eh, La diagonal tiene que estar al revés. Claro, tenía que ser la... sí. Bien. Gracias por la acotación. Sí, este es no es ni completo ni grafo, es nuestra definición. Ahí está. ¿Ese tipo de grafo existe, digamos? ¿Es Sí, otro son tipo los de grafo? grafos los multigrafos, los que se llaman multigrafos. Sí. Y estos son grafos no multigrafos, digamos. Sí, no ¿O multigrafos. tienen un nombre? Ah, ok. No sé si tienen un nombre. Son los grafos más simples que hay, digamos. En general, todos los resultados que valen para grafos valen para multigrafos, digamos. Entonces, verlos acá, que notacionalmente más simple, es mejor. Profe, Están una los grafos consulta. orientados, digamos. Disculpe, ¿qué sería un loop en una arista? En una arista no, pero a ver,
otros tipos de grafos, ¿no? Hay grafos que son, por ejemplo, así, y acá hay un loop ¿no? Este es admisible. O por ejemplo, acá sale uno y acá sale otro, y puede salir otro más. 3 pueden salir, lo que uno quiere. ¿No? Este también es un grafo. Y después están los que tienen flechitas, los grafos dirigidos. Que quizás estos son los conceptualmente más sencillos porque en vez de ser un conjunto de dos conjuntos, es un conjunto de pares ordenados. Si está el par AB, significa que hay una flecha de A hacia B. ¿No? Cosas así. Y por supuesto se puede combinar con los multigrafos, ¿no? Este sería el más general de todos. Profe, y en el K5, tipo, si algunos vértices rodean el grafo en general con sus aristas, tipo, sí o sí se van a tocar una con otra en algún momento, ¿Cómo me decís? No te entiendo. Sí. que en el medio ahí del grafo se chocan las aristas, obviamente, pero ponele que algunas aristas rodean el grafo completo por afuera, como es el caso del K4, sí o sí se van a chocar las aristas en algún momento. En K5 sí. En K5 no podés dibujar así. No. Hagas lo que hagas, nunca vas a poder dibujarlo sin que se crucen las aristas. No, eso es un resultado probado, digamos. No sé cómo se prueba, en realidad yo dije que la prueba es difícil, pero en realidad tampoco sé cómo se prueba. Pero en general los resultados con grafos planares no son sencillos, son resultados difíciles. Hay un poquito de grafos planares en el apunte para los que les interese, los apéndices del apunte. Bueno. Bueno, el concepto que es importante, que está subyacente a todas estas cosas que estamos hablando, es el de isomorfismo, que lo vamos a repasar brevemente y después ya empezamos con la clase. Sí, si alguien quiere preguntar, que pregunte. Bueno, entonces, sean G1, G2 grafos, diremos que son isomorfos si existe F de los vértices del primero en los vértices del segundo, biyectiva, ¿no? 1 a 1 significa, es decir, que dos vértices no van a uno solo y que todos los vértices de B2 están cubiertas, tal que si BW es arista de B1, de G1, perdón, entonces F de B, FW, pertenece a E2, ¿no? Es arista de G2. Y si XY es arista del segundo grafo, entonces, como F biyectiva tiene inversa, la vuelta de F-1 de X, F-1 de Y, es arista del primero. Es decir, es una biyección que manda aristas en aristas. No hay mucho más que decir. Es bastante intuitivo y bastante razonable. El concepto de isomorfismo en realidad lo estuvimos manejando continuamente hasta llegar hasta esa definición. Cuando hablamos de grafo completo, bueno, estas letras podrían haber sido A1, A2, A3, A4, AN, ¿no? Y acá, bueno, acá hubiera sido lo mismo. Pero, digamos, que este grafo sea isomorfo a bueno, esto ni siquiera es cambiando la letra, esto es cambiando el dibujo. Pero esencialmente, cuando un grafo es isomorfo a otro, significa que renombrando los vértices, me quedan dos grafos iguales. Esencialmente es eso. Ustedes saben que una función biyectiva de un conjunto en sí mismo es una permutación. Bueno, lo que dice esto es que si uno a los vértices de B2 los renombra con los vértices de B1, ¿no? Obtiene el mismo grafo.
Esencialmente dice eso. Profe, Sí. acá en la definición no entiendo cómo puede pasar lo primero sin que pase lo segundo. Esto es lo primero y esto es lo segundo. Claro, si hay un grafo no isomorfo, nunca va a cumplir ninguna, ¿no? No, No llega a por cumplir ejemplo, una sí y una no. esto cumple uno, pero no cumple dos. ¿No? Acá toda arista, supongamos que es la identidad, que el cuadrado va en el cuadrado. Toda arista de acá, ¿no? Esta arista va en esta arista. Se me van a acabar los colores. Ah, no, creo que está justo. Esta arista va en esta arista. Esta Ese arista. ya lo descartaríamos por la cantidad de aristas, ¿o no? No, bueno, pero uno no cuenta la cantidad de aristas. Claro. Uno cuenta esta arista va en esta arista. Y esta queda libre. Entonces no se cumple. Pero entonces para que se cumpla la 2, tiene que haber cada arista de 2 tiene que volver a una arista de 1 y eso no se cumple. Si 1, no 2. Esto. ¿Se dan cuenta? Hace falta las dos condiciones. Lo que está diciendo es que manda las aristas de uno en las aristas del otro. Esencialmente es eso. Y acá no manda las aristas de este en las aristas del segundo, porque le faltaría una. ¿No? Esencialmente dice eso. Manda vértice en vértice y aristas en aristas, en forma biyectiva ambas cosas. Eso es lo que está diciendo. Profe, Sí. y también podríamos hacer el método del subgrafo, ¿no? ¿Cómo? También podríamos hacer subgrafo para ver si son isomorfos, ¿no? Bueno, eso es para ver si no son isomorfos, ¿no? Sí, sí. Cuando dos grafos no son isomorfos, hay diferentes criterios. Ahora vamos a ver un poquito de eso. ¿No? ¿Cómo sabemos si dos grafos son isomorfos? Bueno, no hay forma de saberlo. Es decir, hay forma de darse, a veces uno encuentra el isomorfismo o encuentra que no son isomorfos. No hay una forma fácil, no hay una forma general de averiguarlo. La única forma es probar con todas las biyecciones que hay entre los vértices y ver si alguna de ellas es isomorfismo de grafos. Pero eso es computacionalmente imposible, ¿no? Todas las biyecciones entre dos grafos de 10 vértices son 10 factorial vértices, son 4 millones de biyecciones posibles que hay entre 10 vértices. Y si uno pone 11 vértices ya son cerca de 40 millones. Y si uno pone 12 vértices ya son cerca de 400 millones. Y son poquísimos vértices, los grafos tienen miles de vértices a veces. No hay forma de saber si los grafos son isomorfos o no en general. Por supuesto que si un grafo tiene todos los vértices de valencia 1 y otro tiene todos los vértices de valencia 2, no son isomorfos. Eso sí uno se da cuenta. O si un grafo es cíclico de, yo qué sé, con 1 millón de aristas, pero cíclico, y el otro también, bueno, son isomorfos, claramente. Pero no hay una forma general de averiguar. Bueno, y acá empezamos con la clase de hoy, que es de caminatas, caminos y ciclos, pero en realidad el comienzo es sobre isomorfismo, ¿no? Una aplicación importante de la noción de valencia es en el problema de determinar si dos grafos son o no son isomorfos. Si alfa de B1 o B2 es un isomorfismo entre G1 y G2, y alfa de B igual a W, entonces cada arista que contiene a B se transforma en una arista que contiene a W. Recuerden que manda vértice en vértice y arista en arista. Por lo tanto, tiene la misma valencia. En consecuencia, delta de B es igual a delta de W. Por otro lado, si G1 tiene un vértice X con valencia
delta X igual a delta 0 y G2 no tiene vértices con valencia delta 0, entonces G1 y G2 no pueden ser isomorfos, ¿no? Entonces, uno lo que se tiene que fijar es en las valencias de uno y de otro. Si la lista de valencias es diferente, no pueden ser isomorfos. Eso es lo que dice, es la idea de esto. Por ejemplo, estos grafos. ¿Son isomorfos o no son isomorfos? Y no son isomorfos porque perdón, siempre me pasa lo mismo. Este tiene valencia 1, ¿no? Y acá no hay ninguno de valencia 2, ¿no? Acá tiene valencia 3, 2, 4, 2, 3. Y si tiene uno, bueno, no puede haber un isomorfismo de uno en otro porque si de C sale una arista, de la imagen de C también debería salir una arista y eso no ocurre. Entonces no son isomorfos, no hay forma de que lo sean. Bueno, la siguiente proposición generaliza esto, es una idea. Sean G1 y G2 grafos isomorfos. Entonces, si denotamos n sub i de k, el número de vértices de GI que tienen valencia K, entonces n1 de k es igual a n2 de k. Es decir, si hay 5 vértices de valencia 1, en uno tiene que haber 5 vértices de valencia 1 en el otro. Si hay 6 vértices de valencia 2, tiene que haber 6 vértices de valencia 2 en ambos. Por lo tanto, es como yo les decía. La lista de valencias, o el conjunto de valencias, el multiconjunto, la lista de valencias es igual, salvo permutaciones, para G1 y G2. Es decir, si tienen 3 vértices de valencia 5 y 2 de valencia 4, no puede ser porque el número, como es los de valencia impar, tienen 4 vértices de valencia 5 y 2 de valencia 4, en uno tiene que estar lo mismo en el otro. Es muy sencillo, la idea es muy sencilla. Bueno, la demostración es lo que venimos diciendo, ¿no? Si la imagen, por cada vértice de valencia K que hay en uno, va a haber uno y solo un vértice de valencia K en el otro, entonces la cantidad de vértices de valencia K es igual en una y en las dos. Ahí está escrito un poquito en resumen, pero la idea es siempre la misma. NI de K es la valencia, ¿no? NI de K es la cantidad de vértices del N1 de K, es la cantidad de vértices de valencia K en el primero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que este es G1, no hagamos G2. Entonces, fíjense, ¿cuánto es N2 de 1? De 0, primero, es 0. No hay ningún vértice de valencia 0. N1, perdón. N1 de 1, ¿cuánto es? Tampoco hay vértice de valencia 1. N1 de 2. ¿Cuántos vértices de valencia 2 hay? 1, 2, 3. N1 de 3. ¿Cuántos vértices de valencia hay? Es 1, 2. Y después N1 de K es igual a 0 para K mayor que 2, ¿no? De 3, mayor que 3. Y bueno, entonces cualquier otro grafo que sea isomorfo a este tiene que tener estas propiedades. Estos son invariantes, son como invariantes del grafo. No nos dice que son isomorfos, pero si son isomorfos tienen que tener los mismos valores. ¿Está bien? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, ahora sí, profe. Bien. Acá, como les decía, no hay ningún criterio general eficiente para determinar si dos grafos son isomorfos o no. En el siguiente ejemplo no se aplica el criterio anterior. Fíjense, este es un ejemplo, el ejemplo más lindo, chiquito, digamos, de donde la lista de valencias, digamos, fíjense, vértices, en G1, ¿cuántos hay? 6. Y en G2, 6. En ambos. Aristas.
es 6 también. 6. ¿No? 3 por afuera. No, 9. No me daba el teorema, no me daba. El teorema de la suma de las valencias no me daba. Siempre se tienen que fijar en esas cosas, ¿no? 9. ¿No? Valencias. Bueno, todos 3. Todos tienen valencia. Todos tienen valencia 3, ¿no? Entonces la suma de las valencias es 18, que es 2 veces el número de aristas. Ustedes siempre tienen que comprobar por las dudas para no meter la pata. Entonces no hay ningún criterio acá. La lista de, acá es N1 de 3 es 6. Y acá N2 de 3 es 6. Y después los otros son todos 0. Los NI, N1 de K es igual a 0, igual a N2 de K, para K distinto de 3. Más allá de los NI, que no importa, no los escriban, acá todos los vértices son de valencia 3. Entonces no hay ningún criterio que me diga cuál es que no son isomorfos. Ahora, ¿son isomorfos o no son isomorfos? Algunos ya debe saber la respuesta porque esto... Yo creería que no, y le consulto de paso si... me parece que el G1 es planar, ¿puede ser? Sí. Y el G2 es imposible que sea planar porque tiene... Me parece que tenés razón, pero bueno, es una razón complicada porque demostrar que no es planar tampoco es tan fácil. Hay una razón un poco más sencilla, digamos. A ver, ¿alguien se anima a decirme cuál es? A ver si se da cuenta. Hacer un subgrafo. Claro, ahí está lo que vos decías del subgrafo. Acá hay un... Fíjense en los subgrafos, ¿no? Todavía no definimos lo que es un subgrafo. O quizás la clase pasada, pero no, en esta no. No lo repasamos, por lo menos. Fíjense que acá tenemos este subgrafo. Está difícil de dibujar porque acá no se puede elegir el tamaño del pincel. Bueno, tenemos este subgrafo. Profe, disculpe, Lautaro, ¿te puedes mutear, por favor? Lautaro Rubén. Ahí se mutea. Perdón, profe. Sí, está bien. Sí, a veces vienen los ruidos de la calle y molestan. Cuando se juntan muchos, molestan. Acá tenemos un triángulo, ¿no es cierto? Un grafo con 3 vértices unidos. Y acá no tenemos. Acá los grafos más chicos que tenemos son de 4 aristas. Los ciclos más chicos que tenemos. No dijimos lo que es un ciclo. Pero no podemos hacer un camino cerrado de menos de 4 aristas. Acá sí, 1 de 3. ¿No? Entonces la diferencia es que si acá hay un triángulo y son isomorfos, acá también debería haber un triángulo. Y no lo hay. No lo hay. Está bien, es una demostración no formal, pero alcanza, porque es bastante intuitivo darse cuenta que acá no hay ningún triángulo, ¿no? ¿Cómo podría dibujar uno un triángulo acá? No podría. Profe, o sea que con lo que hicimos recién de los vértices, las aristas, la valencia de N1, todo eso, no alcanza para ver que no son isomorfos o que son isomorfos. No alcanza. No, y este criterio tampoco alcanza. Es decir, en un sentido amplio sí alcanza. Lo que pasa es que a veces saber si un subgrafo está en el otro es tan difícil como saber si son isomorfos o no. No. Este criterio se aplica para casos muy sencillos, si no es difícil. Digamos, ¿no? Y los anteriores... Supongamos que este tenga un subgrafo, este tiene un subgrafo completo K3, eso es lo que pasa, y este no. Bueno, puede haber uno que tenga un subgrafo completo K5 y el otro no, eso sería sencillo, pero si no es complicado. Sí. En los anteriores me decías, Valentín. Sí. Y los anteriores que vimos, la cantidad de aristas, la cantidad de vértices y las valencias nos sirven para saber que no es isomorfo, claro, pero no sirven para afirmar que sí es. No, para afirmar que es solamente un isomorfismo. La función explícita, solamente.
No hay ningún invariante, ninguna propiedad que nos diga que un grafo es isomorfo, excepto que uno sea la permutación del otro, esencialmente. Sea, que haya una bisección explícita entre uno y otro. No hay ningún criterio. Por eso es difícil el problema. Y es altamente no computable, ¿no? O sea, para 20 vértices es absolutamente no computable, ¿no? Bueno, 20 capaz que todavía, pero ya más de eso seguro. No, pero además... si un grafo tuviera un grafo completo K3 y otro tuviera 2, ¿se puede afirmar que no son isomorfos? Sí, si vos podés demostrar eso, sí. Sí. Sí, ponete... Sí, dibujás un... así, no sé, y los pegas así, suponete. Y el otro, bueno, así, y no sé, y otra cosa así. Bueno, entonces estos no son... Ah, sí, a este tiene 2 completos, pero bueno, uno lo podría dejar así, yo qué sé. O podría dibujar así y acá poner un grafo así. Entonces no son isomorfos, este tiene 2 K3 y este tiene uno solo. Y este también tiene un ciclo de 5 aristas y este no tiene ninguno. Hay varias razones. Ese tipo de razones sirve. Estos no son isomorfos, ¿no? No son isomorfos. Pero también debe cambiar el número de aristas, todo. Pero bueno. Pero cuando a veces son igual el número de vértices, son igual el número de aristas, la lista de valencias es la misma, tenemos que empezar a usar métodos más rebuscados, que es el caso este del ejemplo, ¿no? Bueno, acá está dicho. Yo lo he dicho en la clase pasada, pero ahora por las dudas repaso acá, resumo lo que es lo de isomorfía, ¿no? 2 grafos isomorfos. Primero tienen misma cantidad de aristas, misma cantidad de vértices. Si no, ya directamente lo descartamos. Segunda característica, misma cantidad de aristas. Tercera característica, igual lista de valencias. Salvo permutaciones, ¿no? Después, lo que dijimos, pero no lo definimos en esta clase, lo hemos definido en la clase anterior, sea G-grafo y C-grafo. Entonces, un subgrafo G' es subgrafo G' igual, pongamos explícitamente, B'E', es subgrafo de G. Sí, bueno, B incluido en B'. Sí, bueno, primero, la primera condición, porque hay que tener cuidado porque esta condición a veces se olvida. Yo se los comenté ya, ahora me acuerdo que lo dije. Primero, G' es grafo. Ojo, porque a veces uno se confunde, empieza... tiene aristas que no tienen... a veces uno se confunde y pone las aristas de prima son de G, pero a veces hay aristas de prima que tienen vértices que son de B, no de B', ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Primero, G' es grafo. Segundo, B' incluido en B y E' incluido en E. Es bastante natural la definición. Es un subdibujo.
cuando estamos a nivel de dibujo. Pero tengan cuidado que se cumpla la primera, ¿no? Porque a veces uno hace un subgrafo, uno hace una cosa que uno piensa que es un subgrafo y no se cumple la primera, que G' sea grafo. Es decir, que todas las aristas tengan vértices en B'. Es fácil confundirse, les digo, porque parece una tontería lo que digo, pero es fácil confundirse. Entonces, sí. Creo que la otra vez la notación era diferente, por eso le quería preguntar si un grafo es subgrafo del mismo. Sí. Ah, ok. Porque la otra vez creo que no estaba la rayita. La rayita no indica que sean distintos, ¿no? Este símbolo es igual a este. Es equivalente. El que es diferente es este. Y el incluido así se considera el incluido igual. Es igual a este, son equivalentes. Cuando es distinto se pone explícitamente. Así también se puede poner así. Perfecto. Profe, o sea que si cumple esas 3 características que vimos recién, más la definición que nos dijo, ¿es isómorfo? No. La única forma de ver que son isomorfismos es que haya una biyección de vértices que lleve aristas en aristas. Es la única. Ok. La única forma, ¿no? Lo que el teorema nos dice, o resultado, no sé. Si G1 isomorfo a G2 y G'1 subgrafo de G1, entonces la imagen, es decir, de G'1 en G2 es isomorfo a G'. Es decir, manda subgrafos a subgrafos isomorfos, ¿no? Y entonces el corolario es la contrarrecíproca, el que es importante, corolario. Que se cumpla esto, para todo subgrafo, bueno, está bien, da isomorfo, lo que pasa es que en particular, como G1 es subgrafo de G1, entonces me está diciendo que G1 es isomorfo a G2, no me dice nada. Que se cumpla para algunos no significa nada. Corolario, sí. G1', subgrafo, si G1 y G2 son grafos, G'1 subgrafo de G1, entonces, y no existe subgrafo de G2 isomorfo a G'1, entonces G1 no es isomorfo a G2, ¿no? Si tenemos un subgrafo, lo que nos pasó con el triángulo, ¿no? Si tenemos un subgrafo de G1 que no es isomorfo a ningún subgrafo de G2, entonces no son isomorfos. Lo hemos visto acá, ¿no? Acá teníamos un subgrafo de G1 y acá en G2 no teníamos ningún subgrafo isomorfo a este. Bueno, entonces no son isomorfos, simplemente eso. Bueno, y ahora vamos a empezar con caminatas, caminos y ciclos. Vamos a ver dónde terminamos, digamos, ¿no? ¿Qué es una caminata en un grafo? Bueno, una caminata en un grafo es lo que uno se imagina que es una caminata, que es salir de un vértice e ir por las aristas recorriendo el vértice de alguna forma, ¿no? Formalmente, ¿qué es? Una caminata en un grafo es una secuencia de vértices, B1, B2, hasta BK, tal que BI y BI más 1 son adyacentes. Es decir,
voy de B1 a un vértice adyacente, es decir, voy por una arista, de B1 a B2, ¿no? Después de B2 voy a B3 por una arista, así hasta que llego a BK. Eso es una caminata, nada más que eso. Es el concepto intuitivo de caminata que uno podría tener cuando ve el dibujo de un grafo. Si todos los vértices son distintos, es decir, si no pasa 2 veces por el mismo vértice, una caminata se llama camino. Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Qué es un ciclo? Ya estuvimos hablando de ciclos sin definirlo. Un ciclo es una caminata, B1, B2, BK como esta, pero que termina en B1. Fíjense que acá empieza en B1 y termina en B1. Se cierra. Un ciclo se cierra, ¿no? El nombre más o menos indica. Pero además tiene otra particularidad. El único vértice que se repite es B1. Después de B1 a BK, al anterior a B1, es un camino. No hay repetición de vértices. A menudo diríamos que es un K-ciclo o un ciclo de longitud K. Bueno, ahora veamos ejemplos, no se preocupen, que vamos a ver ejemplos. Bueno, acá hay una observación, si K es mayor o igual que 3, en este caso K mayor o igual que 3. Si no, no es posible hacer una caminata cerrada, ¿no? Estamos hablando en ciclos, ¿no? Acá hay que corregir el apunte. K mayor o igual que 3, si no, no es posible hacer. Para hacer un ciclo necesitamos que K sea mayor o igual que 3, ¿no? Porque si uno pone B1, B2, B1, ¿puede ser este grafo? ¿Esta caminata puede ser? No, porque de B1 a B2 estaría yendo 2 veces, digamos. Claro, se repite. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar lo del ciclo? Porque no lo terminé de entender mismo. Ciclo es algo así. Voy pasando de vértice en vértice distinto y el último pasito que hago es me pego al primero. Ah, ok. Intuitivamente es más fácil. Bueno, esto sería... Claro, esto no podría ser, ¿no? Porque volvería. Sin embargo, para la definición... para la definición sí. Tengo que pedir acá K mayor o igual que 3. Profe, Sí. ¿podría explicar de nuevo desde la definición? No le entiendo muy bien. ¿La definición de cuál? De donde empezó que dice una caminata. Bueno. Ya vemos ejemplos, más fácil de ejemplo. Después le repetimos la definición, pero primero vamos a ver el ejemplo. Bueno, dibujemos caminatas, caminos y ciclos en el siguiente grafo. Acá tenemos un grafo, P, Q, R, S, T, U. ¿No? Un grafo de 3, 6... tenemos 6 vértices y unas cuantas aristas. Hagamos una caminata primero, ¿no? Entonces de P salimos, acá pongo los números del orden, ¿no? Estos números simplemente indican el orden, como voy recorriendo, ¿no? De P voy a Q, ¿no? Entonces hago P, Q. Qué finito que está esto, vamos a usar otro. De P vamos a Q. De Q vamos a T. Fíjense. Voy haciendo así. Ahora voy a T. ¿Y de T dónde vamos? Por el 3 vamos a S. De S vamos a P. De nuevo. Y de P vamos a R. Y de R vamos a U. Perdón, profe. Después de S vas a Q. De S va a Q. Bien. De Q voy a R, ahora sí está bien. Y de R voy a U. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es una caminata, ¿no? Entonces fíjense que es una secuencia de vértices adyacentes. P es adyacente a Q, Q es adyacente a T, T a S, S a Q, Q a R, R a U. Y nada más que eso. Es una secuencia de vértices adyacentes uno con el siguiente. Profe, ¿y qué pasa con la caminata de U a T? ¿No se cuenta? ¿De Q a T? Sí. No, de U a T. El que No, le que no hay falta. una caminata. No, la caminata es como un
Un subconjunto, no están todas las aristas, no están todas las aristas, no pueden no estar todas las aristas. Es una caminata nada más. Esto también es una caminata. PQ es una caminata. PQ es una caminata. Esta, la que va de acá a acá, nada más que eso. Y para que el ciclo se cumpla debería cerrarse de nuevo en P, ¿no es cierto? O sea, si esta Esto no va a ser caminata... nunca va a ser un ciclo porque ya se repite Q. Ah, ok. No tiene que repetirse, ok. Igual, profe, creo que el compañero preguntaba por qué no marcó de U a T. Puede ser. Porque es una caminata arbitraria y en esta caminata arbitraria no usé, el arista que va de U a T. ¿No? Podría continuarla, pero no la continué, es arbitrario. Por eso le digo, podría ser la caminata, podría ser PQ directamente. ¿No? PQ es una caminata. No hay ningún problema. Es más, P es una caminata, que es quedarse quieto. ¿No? Otras caminatas. PQ es una caminata y P es otra caminata. Y una que sea PQ, 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 también es una caminata. Voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo. No hay ningún problema. Profe, ¿no era que todos los vértices tenían que ser distintos? No, en las caminatas no. En los caminos. En los caminos, perdón. Bueno, ahora vamos a hacer un camino. Entonces acá hacemos, fíjense, me voy de P a Q, después me voy a S, después me voy de S, acá me dice que me vaya a R, de R me voy a U, y de U me voy a T. Este sí es un camino, porque paso una sola vez por los vértices, no por cada uno. Podría haber algún vértice que no lo haya tocado nunca, eso no importa. Pero lo importante es que acá no se repita nada. No hay repeticiones. De vértices. Entonces, es un camino. No sé si ustedes usan otros libros, si leen otros libros, no sé si esta terminología está tan generalizada, caminata y camino. Pero bueno, los conceptos sí. Los conceptos están Profe, generalizados. en el ejemplo anterior, la caminata Q se repetía, o sea, el vértice Q se repetía. Sí. Entonces el anterior no era caminata. No era camino. Caminata, a ver, caminata se repiten los vértices. Pueden o no repetirse los vértices. En camino no se pueden repetir los vértices. Bien. No es lo mismo caminata que camino. Caminata admite que se repitan los vértices. Camino no. Camino no se puede repetir. ¿Cómo? Una consulta. Sí, sí, adelante. El vértice P y el Q, ¿se reemplazó la arista por la flecha con el número 1? Sí, yo le hice el camino. Sí, sí, eso indica una arista. Lo que pasa es que era para saber si era que había reemplazado la arista por esa flecha o era que no estaban unidos directamente P y Q. No. Las flechas indican que también hay una arista ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que yo remarco cuál es el camino. Nada más que eso. Es para remarcar que es un camino, pero hay una arista, digamos. Así, hay una arista. Hay una arista entre ellos. El grafo siempre es el mismo, ¿eh? Es este grafo. Siempre es este grafo. Entonces lo que hago yo es simplemente marcar cuáles son las caminatas y los caminos, ¿no? Fíjense que el grafo es el mismo. Bueno, ahora hagamos un ciclo. Opa. Se puede borrar acá, no sé. Hagamos un ciclo. Fíjense que este es un ciclo. Este va de P a Q. De P a Q. De Q a S. De S va a R. De R va a U. De U va a T. Y de T va a P. Hasta ahí, hasta acá, fíjense que hasta acá
es un... Hasta acá, a ver, es un camino. P, Q, S, R, U, T. No se repite ningún vértice. Y al final se repite el P. Se cierra el camino y se transforma en un ciclo. Profe, sí o sí para que sea ciclo tiene que empezar en un vértice N y terminar en el vértice N. No puede ser Exactamente, que... exactamente. Y puede haber repeticiones en medio del ciclo. Por ejemplo, que se No. repita la veces Z. No, No se puede repetir. no. Sacando el último P tiene que ser un camino. El ciclo es isomorfo a esto siempre. Profe, una pregunta. Esto es un ciclo. ¿Y todo ciclo es isomorfo a esto, ¿no? Este es ciclo P, Q. Hay un subgrafo, P, Q. Ya te respondo, pero déjame terminar el concepto. P, Q, S, R, U, T, Q, la P de casualidad. Fíjense que el ciclo este forma un subgrafo isomorfo a este. Es así, ¿no? Profe, ¿y cómo puedo hacer para hacer una caminata que sea, o sea, que no se repitan los pasos, por así decirlo, pero que no sea cíclica, que yo no quiero que vuelva a TDP? Bueno, un camino que no sea ciclo, es el caso anterior, ¿no? Este es un camino que no es ciclo. Este, si vos lo dibujás, es algo así. ¿No? Un camino que no es ciclo es esencialmente una recta, ¿no? Esto es isomorfo a una recta. En la presentación creo que decía que el ciclo era una caminata. Empezaba diciendo eso. El ciclo es una caminata, sí, porque repite el último vértice. Pero tiene la característica que si uno le tacha el último vértice es un camino. Claro. Por eso digo, creo que al principio decía que... O capaz que leí mal. Por las dudas le digo, ¿no? Eso es una caminata que si uno le saca el último vértice se transforma en un camino. Ah, claro, ahí entendí. Y otro ciclo de ese grafo vendría a ser... Profe, y otro ciclo de ese grafo vendría a ser ST y U. A ver, déjame ver. Y un vértice más también. STU no se cierra. Y R. Sí, ahí. Ahí está. Sí, este es otro ciclo. Muy bien. S, T, U, R y S. Siempre hay que agregar el último, ¿no? El primero tiene que ser el último. Este es otro ciclo. Este cuadrado, ¿no? Siempre, siempre tienen esta forma los ciclos. Tienen forma de un polígono de n lados. Caminata es algo así. Tiene esta formita la caminata. Por supuesto que no, esto es una cosa genial, pero tiene como globitos, porque pasa de nuevo por un vértice. Camino es algo así. Siempre es una recta. Isomorfo a esto. Y ciclo siempre es algo así. ¿El ciclo lo podemos representar también con una figura geométrica? Sí, siempre es un ciclo, siempre es un polígono de n lados, si el ciclo es de longitud n. Profe, nosotros tomamos circuitos con K mayor o igual que 3, porque en un libro que yo uso es de cualquier K, digamos. Sí, no importa eso. Tengo que leer algún libro de teoría de grafos para ver bien cómo se define. En realidad, en el libro de Vix, que yo tomo mucho como base, no le pide que K sea mayor o igual que 3. Pero me parece que sí hace falta, sí. Pero no me queda claro.
Pero son casos marginales. ¿No? Lo importante es que tengan la idea. La caminata tiene como globitos, ¿no? Por supuesto que un camino y un ciclo es una caminata también. Pero la caminata genérica es como que uno va por ciertos lugares y después vuelve a un vértice, después sigue, después vuelve a otro, yo qué sé, así. El camino es ir en recta, lo único que está doblada la recta, ¿no? Un camino, un sendero que no se cruza. Es un sendero que no se cruza. Estos son senderos con globitos. Y un ciclo es un sendero circular, digamos, de alguna forma, ¿no? Ese es el concepto. Lo importante es que entiendan el concepto. La definición, bueno, es que acá tienen B1, B2, después aparece, yo sé, de nuevo el B2, se repiten. BK, yo sé, así, hasta BN. Puede haber repeticiones. Acá no, acá son todos diferentes. B1, B2, B3, BK, todos distintos. Y acá el concepto es que es B1 hasta BK, todos distintos, pero al final BK es adyacente a B1 y uno le agrega B1 y se cierra, el camino se cierra. Es cerrar el camino, ¿no? Si uno tiene un vértice, si uno tiene que este vértice B1 es adyacente a BK, uno podría agregar en el camino podría agregar esta arista y queda una caminata que es un ciclo. ¿Está bien? Son conceptos muy intuitivos, muy, muy, muy intuitivos. Bueno. Sea G un grafo, entonces X e Y pueden estar unidos por una caminata, si solo si X e Y pueden estar unidos por un camino. Fíjense qué estoy diciendo. Ahora vamos a trabajar con algo que nos interesa. Es decir, ¿están unidos dos vértices por un camino o una caminata? La pregunta es esta. ¿Están unidos? Bueno, la respuesta es, bueno, si están unidos por un camino, están unidos obviamente por una caminata. Pero además, si están unidos por una caminata, están unidos por un camino también. Uno puede encontrar una subcaminata que es un camino. ¿Cómo hace? Bueno, tacha los globos. Si uno tacha los globos, queda un camino, fíjense. Esencialmente es eso. Entonces, el teorema nos dice eso. En el apunte quizás está la demostración un poquito más formal. Acá hacemos una demostración con dibujos. Entonces, si X e Y pueden ser unidos por una caminata, sí, solo sí, en realidad, X e Y pueden ser unidos por un camino. ¿No? Si yo tengo un camino de X a Y, la vuelta, ¿no? Si tengo un camino de X a Y, obviamente tengo una caminata, porque todo camino es caminata. Un camino es caminata. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una caminata de X a Y? Bueno, esa caminata puede no ser un camino. Pero sí existe un camino que une X a Y. ¿Cómo hago? Bueno, yo parto de X y llego a Y. Como es una caminata, en algún momento, por ahí tiene un bucle. De un B1, de un BI, sale de otra caminata que vuelve al BI. Bueno, la tacho. Y me queda esto. Y así sucesivamente voy tachando todos los globitos, hasta que me queda un camino. Profe, ¿usted dijo que si se quedaba quieto era una caminata? Sí, por la definición que tengo yo, sí. Pero, sí, es una caminata. No, eso seguro, eso seguro. Pero no podría ser un camino, ¿no? Y un camino. Es un camino también, sí, sí. Pero no sería que se repite el vértice. No, porque si te fijas en la definición formal. Pero por ser camino no podía que K sea mayor o igual a 3. Un ciclo, para un ciclo, sí, sí. Para un ciclo sí. Para un camino no. Fíjense que cuando K es igual a 1, es decir, cuando hay un solo elemento, porque B1 es igual a BK, se cumple todo, ¿no? No se cumple que 1 es menor o igual que 0. Acá debería ser 2. No, entonces no es un camino. Bueno. Sí, no vayamos en esas cosas, ya lo voy a escribir bien y lo voy a subir bien. Me voy a fijar bien. Creo que todos los años tengo este problema, que en el caso K igual 1 o 2 tengo dudas. Bueno, lo que les decía,
de toda caminata se puede extraer un camino, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo la caminata, a ver, hagámoslo en el Jamboard. Quiero ejemplificarles cómo se hace porque a veces con el ejemplo se ve mucho más fácil. Copio esto y lo vamos a pegar al Jamboard. ¿No? Entonces, tenemos una caminata. ¿Cuál es la caminata que teníamos? Teníamos la caminata PQT, acuérdense. Bueno, la copiamos para no acordarnos. ¿No? Entonces tenemos caminata. Tenemos esta caminata. Esta es la caminata, ¿no? Entonces, vamos de P a Q a S, ¿no? Entonces, fíjense. Voy de P a Q a T a S, pero ahora vuelvo a Q. Y de ahí me voy a R. Hagámoslo para abajo. Me voy a R. Y después me voy a U. Bueno, pero acá me queda un globo. Entonces, tacho este globo. Me queda P, Q. Todo este camino o ciclo lo evito y paso directamente a R. Y después va a U. Entonces, yo tenía P y U unidos por una caminata. Bueno, ahora los tengo unidos por un camino. Que es P, Q, R, U. ¿Se dan cuenta? Siempre que tengo una caminata, puedo ir con un camino desde el principio hasta el final. Excepto que P igual a U, que queda un ciclo, ¿no? Quedaría un ciclo. No sé si está contemplado eso. A ver si está bien enunciado. Sí, X distinto de Y falta acá, ¿no? Falta eso en el enunciado. Entonces, si dos vértices distintos pueden ser unidos por una caminata, sí, solo sí pueden ser unidos por un camino. Eliminando los globos, como dicen. Ah, tengo una reunión en 4:30. Escribamos X, no sé cómo llamar esto, este símbolo, no sé, tilde, X tilde Y, siempre y cuando los vértices de X e Y puedan ser unidos por un camino en G. Hablando en forma rigurosa, esto significa que hay un camino B1, B2, BK en G tal que X es igual a B1 e Y es igual a BK. Es decir, si X e Y están unidos por un camino, se dice que son equivalentes de alguna forma, ¿no? Que están relacionados por este símbolo. Entonces, decimos que un grafo es conexo si X se puede unir ahí para cualquier X y vértices en G, ¿no? Eso está claro, ¿no? Todos estos conceptos, lo bueno que tienen están muy relacionados con el sentido común, ¿no? Por ejemplo, este es conexo. Lo voy a remarcar. Este grafo es conexo. ¿Por qué es conexo? Bueno, puede ir de cualquier vértice a cualquier vértice. En cambio, este grafo, que tiene 4 vértices, no es conexo. ¿Todos los cíclicos son conexos, profe?
Sí, claro, los cíclicos los completos son conexos. En general uno trabaja con grafos conexos porque es más cómodo, ¿no? Porque en realidad lo que importa en los grafos son más que los vértices, son las aristas, y si uno no puede llegar de un lado a otro, no hay ninguna relación entre un grafo y otro, ¿no? Entre un subgrafo. Entonces, todo grafo se puede dividir en lo que se llama componentes conexas, ¿no? Por ejemplo, este es un grafo con 3 componentes conexas. Uno los tiene que rodear para darse cuenta que son parte de la misma cosa, porque si no es como si fueran parte de otra cosa directamente, ¿no? Pero bueno, cuando uno tiene una lista adyacencia puede ocurrir esta situación. Obviamente que puede ocurrir esta situación. Entonces acá tenemos estos vértices que están todos unidos entre sí, estos vértices que están todos unidos entre sí, y estos vértices que están todos unidos entre sí. Pero de acá a acá no hay ningún, vamos a decir, del verde al rojo, no hay ningún vértice. Profe. Y del rojo al amarillo, y del rojo al verde, y del verde al amarillo, no hay ningún vértice entre ellos. Es 3 componentes conexos. Profe, el que marco en amarillo sería conexo, pues no están todos conectados entre sí. No, pero puedo llegar de cualquiera a cualquiera. De este puedo llegar a este. Ah, claro, ahí ya lo vi. Están conectados por caminos, claro. Cada uno de estos grafos es conexo. Estos son subgrafos del grafo original, ¿no? Esto es G. Este es G. Tenemos G y tenemos un subgrafo que es un triángulo, este subgrafo que es este subgrafo y este subgrafo. Son 3 componentes conexos, ¿no? Es un concepto importante, digamos, es importante conocerlo. Después siempre vamos a trabajar con grafos conexos, así que no es muy relevante en realidad. El lema de la página anterior que nos dice que por cada caminata hay un camino, nos dice que la tilde es una relación de equivalencia. Es decir, X está relacionado con X. Bueno, acá venimos de nuevo al problema de que ¿cuál es el camino de X a X? Bueno, yo diría que es solamente X, pero bueno, después voy a ver bien la definición. Pero supongamos que quedar separado es hacer un camino de X a X. Entonces, X está relacionado con X. Es obvio que X está pegado a X, ¿no? Que de X puedo llegar a X es obvio, sin mover, ¿no? Profe, Entonces, bueno, sí. Una pregunta porque se me había cortado justo el internet. ¿Esa rayita ondulada qué significa? Significa que están relacionados. Ah, bien. Sí. O ya como es una relación de equivalencia, podemos decir que son equivalentes. Si X está ¿No relacionado significa que están conectados por un camino? Sí, significa eso, que están conectados por un camino. Sí. Pero digo, conceptualmente, esa es la implementación, digamos. Conceptualmente significa que son equivalentes de alguna forma. Que están en la misma componente conexa, si se quiere. Bueno, X está relacionado con Y. Eso significa que si tenemos un camino X1, X2, XK, que va de X a Y, si lo damos vuelta, XK, X2, X1 va de Y a X. Entonces, Y está relacionado con X. Es decir, es una relación simétrica. Y finalmente, si tenemos un camino de X a Y y uno de Y a Z, esto acá debería ser camino, y acá también, pegando los caminos en Y, nos queda una caminata. Hay una caminata de X a Z. Pero como cada caminata se puede hacer camino, por el lema anterior, obtenemos un camino. A esto tengo que corregir todo. De X a Z. Tenemos un camino de X a Z. Lo importante es que es una relación de equivalencia, en el sentido que si yo tengo que X, la menos obvia es la última. Si yo tengo que puedo ir de X a Y y de Y a Z, bueno, puedo ir de X a Z por un camino. No hay ningún Profe, y mediante eso podemos comprobar que si tengo X sola, X es un camino. Después voy a subir las transparencias con la corrección de cómo es realmente la definición de camino. Y corrijo todo. Pero si yo hubiera dicho que X es un camino, que es el camino de quedarse quieto. Pero según esa definición que tengo ahí, hay un problemita.
Pero no importa. Digo, los casos de 1 o 2 vértices no nos preocupan. Lo que nos preocupan son los casos de muchos vértices, donde tenemos que encontrar un camino o una caminata. Ya vamos a ver en la clase que viene que las caminatas eulerianas, ¿no? Si a alguno le gusta el tema, busquen en Wikipedia el problema de los puentes de Königsberg, que fue un problema que planteó Euler. Se le ocurrió porque él vivía en Königsberg y tenía un problema con los puentes, ningún problema, un problema matemático con los puentes, y no sabía cómo resolverlo, y bueno, en base a pensar de cómo resolverlo, fundó la teoría de grafos, hizo la teoría de grafos, él hizo la teoría de grafos, por supuesto los comienzos de la teoría de grafos. Lo resolvió usando teoría de grafos, usando valencias en particular. Ya les voy a explicar, es muy lindo lo que pensó Euler, y después el algoritmo que se usa para resolver el problema de Euler también es muy lindo. Eso viene en la clase que viene. Bueno, los tengo que abandonar porque tengo una reunión. Si tienen alguna pregunta, tengo 3 minutos. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Chao, profe. No, profe. Chao, chao.